Hola, hoy hablaremos sobre un tema que se habla de lado, que se habla de vez en cuando, pero que generalmente se desconoce y que cuando se aborda con plenitud deviene un tema que quizás solamente está destinado para los expertos, para los conocedores y para los estudiosos. Sin embargo, creo que desde Manual de Masonería lo que se tiene que hacer es acercar tanto a aprendices como compañeros, y si algún maestro que no ha profundizado sobre el tema le pueda interesar, que hablemos de temas, de grandes temas, pero que puedan ser explicados para tenerlos bien claros y para estudiarlos posteriormente como grandes indicadores. Como grandes indicadores pueden ser la fecha de 1717 como el comienzo, como el inicio de la masonería especulativa, dejando atrás la masonería operativa. 1723, cuando se redactan las constituciones de Anderson, y después automáticamente nos viene el tema de los antiguos y de los modernos. Muchas veces incluso nos podemos encontrar con muchos masones, y especialmente aprendices y compañeros, que no hayan oído hablar nunca del tema y que quizás lo dejen para posteriori. Este tema de los antiguos y de los modernos tiene que ser explicado con poco tiempo, en poco tiempo, pero explícitamente, para que después, posteriormente, poco a poco se vaya estudiando. El tema de los antiguos y de los modernos no puede ser tratado con negligencia. Tiene muchas páginas, tiene mucha historia y evidentemente las cosas no son tan fáciles como para poderlas desgranar en pocos minutos, pero sí dejar constancia de qué es los antiguos y qué es los modernos. En principio, si vemos el tema, los antiguos y los modernos, podríamos decir que los antiguos van primero y los modernos después. Vamos al caso. En realidad, después de 1717 y de 1723, se inicia poco a poco, se va alarvando una contraofensiva de masones que no están de acuerdo con las políticas masónicas, con las andanzas masónicas, por decirlo así, por las estructuras masónicas que se van siguiendo a partir de 1717 y 1723. Es una larvada oposición que al final termina con lo que se denomina la aparición de los antiguos. Como veis, puede ser una contradicción. ¿Pero por qué ocurre esto? Mirad, hay unos apuntes. La diatriba entre los antiguos y los modernos presenta facetas muy distintas. Hay aspectos más bien coyunturales, como el hecho de que los modernos no aceptasen a los antiguos en sus logias, no tanto por la distancia entre sus posturas masónicas, sino por un mero problema de clasismo. Como vemos, la numerosa inmigración irlandesa iba a ser la fuerza demográfica de la masonería antigua, mientras que los modernos solían contar en sus logias con funcionarios y miembros de la clase alta. Es decir, ya se contrasta que los que nacieron a partir de 1717 y 1723 tenían una especie de clasismo en que no se permitía en ciertos estratos, y especialmente la población irlandesa y demás, que aparecieran en sus logias y que pudieran trabajar con él. Había una serie de clasismos, pero estos eran los modernos. Los antiguos precisamente son los que dicen basta ya, no podemos transigir ante tanta acción de los valores masónicos. Los antiguos, es decir, los que aparecen posteriormente, son los que precisamente reclaman que
hay que volver a los inicios. Y entonces se produce un cisma en la masonería inglesa, que es la que estamos mirando, es el cogollo en que nos movemos en los principios de la masonería, que podemos llamar especulativa, que termina al final con una reunión, una reunificación de todos ellos, creándose otra vez ya la definitiva Gran Logia de Inglaterra. Pero esto sucede ya el 27 de diciembre de 1813. Entre 1723, que se hacen y se estructuran las constituciones de Anderson, y la posterior lucha que se desencanta, que se desarrolla entre antiguos y modernos, paso a paso pueden haber pasado sobre unos 60-70 años. Pero al final se logra esta integración y, como digo, el 27 de diciembre de 1813 se reunieron en el Freemason Halls antiguos y modernos para poner en escena su unión. Ambas grandes logias abrieron trabajos en sendas cámaras adjuntas en la sala principal de Freemason Halls, unos a un lado, otros a otro. Y allí, en realidad, hubieron una serie de cesiones por ambas partes, y que el gran capellán de los modernos, el reverendo doctor Coglan, proclamó en voz alta tras un toque de trompeta: «Escuchad, he aquí el acta de unión que reúne los antiguos artículos solemnemente acordados por las dos grandes logias de masones libres y aceptados de Inglaterra, que son los antiguos, y por los representantes de las otras logias, que eran los modernos». A lo cual todos los presentes, que al parecer eran unos 800, dieron y respondieron a coro: «La aceptamos, confirmamos y ratificamos». Tras lo cual, que dijo el gran capellán: «Que el gran arquitecto del universo haga esta unión perpetua, así sea. Sepan todos los hombres que el acta de unión entre las dos grandes logias de masones libres y aceptados de Inglaterra queda solemnemente firmada, sellada, ratificada y confirmada, y que las dos fraternidades son una sola, para que a partir de ahora y en adelante siempre seamos conocidos y reconocidos por el nombre y título de la Gran Logia Unida de Masones Antiguos de Inglaterra. Que el gran arquitecto del universo haga esta unión perpetua. Amén». Tenemos que tener en cuenta que entonces había la figura, y hay la figura del capellán. Esto es otro punto que tiene que ser referenciado, aparte del rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas divisiones, es decir, masones operativos, que simplemente eran bien referenciados por ejemplo, por el artículo que dice que para los masones operativos de la Edad Media su labor se hallaba a medio camino entre lo que era el mero trabajo de piedra y el simbolismo que realizaban, y que solamente se contentaban como canteros de lo efímero de la existencia humana, pero veían que su trabajo perduraría durante siglos y milenios. Por ello los canteros siempre procuraron reflejar en sus construcciones las leyes que regían este mundo. Es decir, que la idea global es la de conocer que en aquellos tiempos hubo ya una división, pero al mismo tiempo se concibió y fue una especie de simbolismo iniciático, que se dieran cuenta de que con las conversaciones, con la palabra, con la discusión y el respeto de ambas posiciones, se puede llevar más lejos. Pero no nos equivoquemos. A partir de aquí se han dado los fundamentos para que vosotros, uno a uno, si tenéis interés en conocer esto, podáis acudir, como estaréis viendo por aquí, con las bases bibliográficas que os doy, pero que podáis acudir a una reseña histórica mucho más
profunda. En realidad existen dos libros, uno muy interesante, La masonería sin velo, de Milton Arrieta López, que en pocas páginas, cuatro o cinco, nos explica este tema para tener la idea global. Y después tenemos otro libro de Víctor Guerra, el cual en un tomo espectacular de casi 600 páginas nos explica la masonería de los modernos, historia y ritualidad. En este caso, allí está mucho más desgranada la historia y evidentemente se pueden encontrar artículos en internet. De lo que se trata en este vídeo es, en pocos minutos, explicar los principios de la masonería totalmente no operativa, sino de esta masonería que empieza con el reinado de la especulación, es decir, la masonería especulativa, a tener una idea global de cómo fue todo. Pero insisto, este tema, que puede parecer que todo se arregló masónicamente, tenía detrás una raíz política muy importante. El rey había, de alguna manera, obligado a esta unión, porque si no se hubieran unido ambas logias, en Inglaterra se habría prohibido la masonería. Existía en el continente todo el tema napoleónico. Después se produjo una serie de exilios que fueron los que contribuyeron a un desarrollo paralelo de la masonería que terminaría después en el rito escocés antiguo y aceptado, entre otros ritos. Pero esto ya es cuestión de otro vídeo. Tengamos presente, pues, el concepto global de los antiguos y de los modernos, y que verdaderamente esto sea un buen ápice para que cada uno de vosotros, en la medida de vuestras posibilidades, profundicéis más en el tema, porque os lo aseguro, es muy interesante y al mismo tiempo masónicamente es necesario. Muchas gracias por ver este vídeo.